Vamos a platicar un poco acerca de un libro. Ah, qué padre. Es un escritor mexicano que se va a Suiza y a Europa desde pequeño y empieza a viajar y a estudiar por allá. Él se llama Rafael Bernal. Se volvió muy famoso por ahí de los 40, 50 por escribir un libro que se llamó El complot mongol, que es la primera novela policíaca en México. Fue político, fue un poco como activista social, tuvo también como esta parte de intervenir en medios, haciendo guiones para televisión y radio. Era un plurifuncional. Y hoy vamos a platicar específicamente sobre esta novela que se llama Su nombre era muerte. Aquí hay una cosa muy hermosa, que es reconocer la ciencia ficción como un género en el cual se escribe a partir de cualquier, digamos, iniciativa de ciencia, no exclusivamente como la vida en otro planeta, que es a lo que estamos un poco acostumbrados. Entonces, él nos refiere a una pregunta muy, muy cierta, que es, la pregunta real de la ciencia ficción es, ¿qué pasaría si el ser humano encontrara otra forma de conciencia? Y lo que escoge Rafael Bernal para esta novela es los mosquitos. Es una persona de raza blanca que visita el sur del país, se queda a vivir en la selva. Y como él empieza a tener como cierto acercamiento con los indios lacandones, ellos lo empiezan a identificar como un dios. Y entonces a él eso le gusta. Dice, órale, pues ya me voy a quedar a vivir aquí. Y él todo el tiempo está hablando de que odia al ser humano, menos a los lacandones. Y entonces en una noche de insomnio lo empiezan a picar los mosquitos. Y él descubre que hay una cierta organización en los mosquitos, que hay mosquitos pequeños que se dedican a ciertas cosas, mosquitos un poco más grandes que hacen otra, y entonces empieza como a averiguar el tipo de zumbidos que hacen y se da cuenta que hay un nivel de comunicación entre ellos a través de los zumbidos. Se fabrica una flauta y empieza a hablar con ellos. Empieza a hablar con los mosquitos. Entonces ahí es donde entra esta cuestión de otro tipo de conciencia. Él dice, los mosquitos son los reales dueños de este planeta. Es decir, nosotros, hasta ellos se alimentan de nosotros. Vienen por nuestra sangre, se la llevan, y ellos son los que realmente tienen el control del mundo. Y los mosquitos se lo dicen a su vez. Sí, nosotros tenemos el control del mundo. Y estamos esperando a una persona como tú para poder tomar el control sobre todo. Y si tú nos haces caso, nosotros te vamos a dar todo el control sobre los seres humanos a cambio de que tú los convenzas de que nos entreguen cierto tipo de personas ciertos días para que los piquemos. Lo hermoso es que él les dice, bueno, el único elemento que nos va a separar de lograr nuestro cometido de dominar el mundo es que los seres humanos creen en Dios. Y eso no lo van a lograr, o sea, no van a lograr ser más grandes que Dios.